Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Aima, en primer lugar, por darme la oportunidad de intervenir efectivamente en esta materia muy inexplorada y muy desconocida para incluso las personas que estamos aquí a pie de trinchera en juzgados de violencia. Y sobre todo también es un honor para mí compartir esta tarde con Victoria, a la que conozco afortunadamente desde hace muchísimos años. Su implicación profesional como magistrada, desde luego, es algo evidente, y ahora mismo su labor también al frente de la delegación del Gobierno también pone de manifiesto su valía y su altura a nivel profesional y personal. Para mí es un auténtico honor. No podría tener mejor cartel esta tarde para compartir esta ponencia. Bueno, pues ya sin más preámbulos voy a entrar a compartir una especie de power que me va a servir un poquito de presentación, ¿de acuerdo? Aquí me han dicho que lo vaya haciendo aquí. Bien, no, pero quiero ponerlo de una manera que me han dicho para que pueda ir compartiendo sin estar pendiente del este. A ver cómo me han dicho ellos. Un momento. Dejar de compartir un momento. Aquí me han dicho la opción, un momentito, para que no... No, Para ahí que... la tenías perfecta, en la que habías ¿Ah, sí, puesto. estaba bien? ¿Estaba bien? Sí, porque salía ya completa, que no sale el menú Ah, de vale, al vale, lado perfecto. Vale, pues de. venga. Porque es dándole abajo como si fuera una pantallita de cine. Vale, pues voy a compartir pantalla. Ahí, Sí, perfecto. Vale, y aquí estoy ya. ya como estamos en cuarto Se ve curso de bien, ¿verdad? Zoom, ya. Bien. Sí, si le das abajo, en lo que tienes abajo, que es eso perfecto ahí, si le das ahí, al lado, Ya empiezo a pasar, ¿no? Vale. abajo, sí, pero tú le das abajo para que lo veamos completo, donde baja un poquitino más, ahí al lateral, ahí justito que tienes Ajustar. como Vale. una. Ahí, a ver. No, le tienes que dar después de donde pone lo primero, el primer iconito que tienes, Sí. le tienes ahí no, para allá, a tu derecha, Bien. un poquito más, justo el que tienes antes del menos, del zoom, del que hace de ajustar, Aquí, ahí. ahí, ese, perfecto. Vale, perfecto, vale. Ya Y estoy ahí ya bien. se ve, y ahí ya tú ya le vas dando al enter y Bien, ya perfecto. hacemos marcha. Bueno, pues en primer lugar, y son muchas las cuestiones que tengo que abordar, aunque Victoria, bueno, ya ha introducido algunos conceptos y también Inmaculada muy importantes y sobre los que voy a hacer referencia, o sobre todo voy a incidir en esta presentación. Yo, sobre todo, a mí lo que más me preocupa es la problemática que actualmente siguen teniendo muchas mujeres que desde luego denuncian de temas de violencia de género y las dificultades que actualmente existen a nivel judicial para garantizar los derechos, que efectivamente nuestra Ley Orgánica de Violencia de Género, pues como todos sabemos, supuso un referente muy importante en la materia y que sin duda alguna, después de esta andadura de 15 años, pues es una ley que en términos generales la valoración es muy positiva, desde luego, de la misma. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que al final lo que estamos hablando de violencia de género es de igualdad, es una vulneración grave y sistemática de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, y que desde luego la igualdad que se garantiza como derecho fundamental en nuestro artículo 14 de la Constitución, sin duda alguna establece la necesidad de que todos somos iguales ante la ley y no puede prevalecer ninguna discriminación por razón de raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Efectivamente, este principio general que consagra nuestro artículo 14 de la Constitución, pues lógicamente ha hecho referencia también, Victoria, a que la violencia va tomando caminos hasta ahora inexplorados, y desde luego lo que empezó siendo pues violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, pues se ha ido ampliando hacia nuevos horizontes. Ya hablamos de, afortunadamente, con términos propios de violencia vicaria, hablamos de violencia económica, hablamos de violencia digital. Es decir, esto desgraciadamente va ampliándose y se les va dando nombre, yo creo que además no solamente con una cuestión meramente de etiqueta, que no creo que corresponde, sino con la dimensión y la problemática que ese tipo de violencia tiene, y como tal creo que tiene que ser abordada. Bueno, lógicamente Inmaculada lo ha establecido muy bien. La violencia y los casos que ha analizado en cuestión habla de mujeres que han denunciado violencia de género y mujeres que no han denunciado violencia de género. Lógicamente, en muchas ocasiones hay situaciones de violencia de género que no se han denunciado y se llega a crisis matrimoniales o sentencias de separación y divorcio donde no se ha denunciado violencia de género, pero también en ese procedimiento de separación y divorcio se evidencia esa violencia de género, pues precisamente a través de la violencia, en muchas ocasiones económica, precisamente a través de los hijos, y muchas mujeres acuden al juzgado y dicen: yo he sufrido violencia de género, no le he denunciado, y una vez que decido separarme o divorciarme estoy sufriendo violencia pues económica o violencia vicaria, utilizando a los niños para menospreciar, humillar o vejar a la madre. Con lo cual, ahí es donde nos encontramos. Evidentemente, este cartel ya se nos queda absolutamente
desfasado. Ya se habla de violencia física, de violencia emocional, de violencia sexual, violencia económica, pero volvemos a avanzar más a violencia digital. Incluso ahora se ha puesto de manifiesto como consecuencia de la repercusión mediática de determinados casos el concepto de violencia a través de elementos o medios de comunicación mediáticos que ahora mismo nos vienen pues, a la mente, un caso muy conocido y que tiene muchísima repercusión mediática. Bueno, yo cuando hablamos de eliminación de todas formas de discriminación y por lo que supone el acceso a la justicia y por lo que voy a hablar de estereotipos y sesgos de género, supone hablar de una convención que es la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres, que se firmó en Naciones Unidas en 1979. Esta convención se ratificó por 187 países y España la ratificó en el año 1984. Evidentemente esta convención que se aplica, como he dicho, en el ámbito de Naciones Unidas, a diferencia del Convenio de Estambul del año 2011, que se aplica en el ámbito del Consejo de Europa, fue sin duda alguna una convención sumamente importante, sobre todo porque en virtud de las distintas recomendaciones de Naciones Unidas que posteriormente se han dictado, han puesto de manifiesto muchos conceptos como sesgos y estereotipos de género, que sin duda alguna luego han sido regulados y recogidos a través de otro tipo de disposiciones, no solamente convenios internacionales, sino también normativa, incluso interna, como ha ocurrido con la ley catalana a la que haré referencia del año 2021. ¿Qué dice esta convención? Bueno, pues lógicamente que el derecho de las mujeres a acceder a la justicia es esencial y desde luego se tiene que proteger a todas las mujeres contra todo tipo de discriminación a fin de empoderarlas como individuos y titulares de derecho. Sin duda alguna hago referencia a la recomendación número 33 de Naciones Unidas, que precisamente habla de la necesidad de garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y eliminar todo tipo de obstáculos, restricciones que impiden a las mujeres ese acceso a la justicia. En concreto, los artículos 26 y 27 de las recomendaciones hablan ya, y voy a decir, estamos hablando de una recomendación de Naciones Unidas, de estereotipos de género en el sistema judicial, es decir, se está refiriendo a la plasmación de esos sesgos de géneros que se contienen en resoluciones judiciales. Dice esta recomendación, la número 33, que los estereotipos de géneros y los prejuicios de géneros en el sistema judicial suponen un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos de las mujeres y que impiden el acceso a la justicia y pueden sin duda alguna suponer un obstáculo para la recuperación de las víctimas y supervivientes de la violencia de género. Dice, los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones, hablamos judiciales, en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos. Además, los jueces y magistrados no son los únicos agentes del sistema de justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereotipos de género, sino también los fiscales y los agentes suelen permitir que estos influyan en las investigaciones, especialmente en los casos de violencia basada en el género, y dejar, sin duda alguna, que esos estereotipos socaven las denuncias. En todas las esferas de la ley, dice, los estereotipos comprometen la imparcialidad e integridad del sistema de justicia y a su vez supone una denegación de la justicia a las mujeres, incluida y supone también una revictimización de las mismas. Dice que las mujeres tienen que confiar en un sistema libre judicial, libre de mitos y estereotipos, y una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por supuestos sesgados. ¿Por qué trato todo esto de colación? Pues lógicamente y desgraciadamente no somos ajenos a las noticias que en los últimos meses se han producido con ocasión de distintas sentencias que se han dictado por distintos órganos jurisdiccionales, en donde se pone manifiesto el sesgo y los estereotipos de género que siguen subyaciendo en esas resoluciones judiciales. Lógicamente que un sesgo, un estereotipo de género se contenga en una resolución judicial no hace más que contribuir para que ese estereotipo se siga consolidando y se siga aplicando. Fue un caso muy reciente, hace escasos meses, de la Audiencia Provincial de Navarra, en la misma sección que el caso de La Manada, donde efectivamente una menor de 16 años había sido violada por su padrastro y se había quedado embarazada. La niña ofreció un relato cuanto menos inverosímil, dio a luz a un bebé, en principio dijo que había sufrido una agresión sexual y posteriormente reconoce que una noche que su padrastro llegó bebido, estaba en el salón, se acostó y que ella se colocó encima y se quedó embarazada. Lógicamente, la Audiencia Provincial de Navarra le da la razón al padrastro, se cree la versión de la niña, curiosamente, una niña que según los psicólogos y todos los profesionales que trabajaron, una niña que había sufrido
cuando confiesa esos hechos, unas conductas y una alteración a nivel emocional que hacían pensar que lógicamente lo que estaba haciendo era proteger al padrastro. Lógicamente se crea la niña a pies juntillas cuando los datos evidenciaban estas circunstancias y no solamente se la cree, sino que además se dicta una resolución judicial cargada de sesgos y estereotipos de género. Bueno, la sentencia está ahí e invito a su lectura. Sin duda alguna, la Convención de Naciones Unidas es una convención, lógicamente, firmada por España en 1984, pero el primer tratado de carácter obligatorio que establece derechos y obligaciones para España es el Convenio de Estambul. Convenio de Estambul que, curiosamente, Turquía hace escasos meses se ha salido de él. Se llama Estambul porque se ratificó en Estambul. Llama también la curiosidad de estas circunstancias, de cómo estamos asistiendo a una involución en los derechos de las mujeres y de las niñas en todas las partes del mundo. El Convenio de Estambul, sin duda alguna, del que todos mismos hablamos, es sin duda alguna un convenio decisivo porque es el primer convenio del Tratado Internacional Obligatorio y desde luego que supone que sea de aplicación a España, si bien es cierto que ahí se hace necesario una reforma de nuestra ley interna a fin de adaptar determinados preceptos, como ya se han hecho con las reformas del Código Penal, el Convenio de Estambul, y tal y como ocurre con el anteproyecto de ley de libertad sexual, donde una de las circunstancias que se ponen de manifiesto para regular el consentimiento expreso es que vaya en consonancia con lo previsto expresamente en el artículo 36 del Convenio de Estambul. Con lo cual, este convenio es sumamente importante y desde luego de aplicación obligatoria. Yo creo que los que estamos aquí tenemos medianamente claro la diferencia que existe entre el género y entre el sexo. El sexo es la condición, perdón, el sexo es la cuestión física con la que nacemos desde el nacimiento, sexo masculino o femenino, es una cuestión meramente biológica, y el género es el conjunto de roles o estereotipos que se están atribuyendo a los hombres y las mujeres dentro de la sociedad. Pues es muy importante porque el Convenio de Estambul define el género, pero también define que son los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta y considera propios de hombres y mujeres. Eso es lo que define como género. Y eso es precisamente lo que produce un desequilibrio entre hombres y mujeres, evitando, dice el Convenio de Estambul, la plena emancipación de las mujeres. Lógicamente, es cierto que el tema de la CEDAW es sumamente importante porque tiene un comité, que es el comité dentro de la CEDAW, que elabora unos dictámenes que son sumamente importantes y que en el caso de España, pues desde luego tuvo una repercusión muy importante en el caso de Ángela Carreño. Evidentemente en este supuesto, pues bueno, fue una mujer que después de más de 30 denuncias ante unos juzgados de Madrid, distintas órdenes de alejamiento, en los procedimientos, en el procedimiento de divorcio y con distintas vicisitudes judiciales que ahora mismo no puedo exponer por cuestiones de tiempo, hubo un tiempo en el que el régimen de visitas se encontraba a través supervisado del punto de encuentro y en un momento determinado se reanuda la relación, pese a que siguen existiendo denuncias por el control y acoso que sufría a la madre por parte del exmarido, y con ocasión, cuando se reanuda el régimen de visitas con el padre y se suprime el punto de encuentro, en ese caso mata a la niña, ¿vale? El peregrinaje de Ángela Carreño fue un peregrinaje judicial a nivel interno primeramente que no tuvo resultado, pero fue a la CEDAW, a la Convención que he dicho de Naciones Unidas, y en base a un dictamen emprendió luego un segundo camino donde finalmente la sala de lo contencioso le da la razón y condena al Estado por responsabilidad a 600.000 euros por la muerte de esa niña, diciendo que efectivamente España había incumplido las normas de la Convención de Naciones Unidas. Con lo cual, yo creo que no podemos quedarnos únicamente a nivel interno, sino tenemos que ir hablando ya de estas cuestiones. El Convenio de Estambul habla de diligencia de vida, y cuando habla de diligencia de vida habla de la necesidad en el artículo 49.2 de que se trate la perspectiva de género, y ahí es donde voy a entrar ahora cuando hablamos de perspectiva de género, porque una de las dificultades mayores que tienen las mujeres para acceder al sistema judicial en este caso es precisamente esos estereotipos de género, esos sesgos de género y ese temor a que efectivamente en base a esos estereotipos se dicten determinadas resoluciones judiciales. Esto sin duda alguna es la cuestión más importante y más seria que quiero determinar. Es cierto que afortunadamente desde hace ya algunos años, desde el año 2017, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya habla de toda esta terminología, habla de sesgos, de estereotipos de género, habla de perspectiva de género, pero bueno, esto no ha sido hace mucho tiempo así, y desde luego hay algunas sentencias del Tribunal Supremo del año 95 y del año 96, tampoco hace mucho tiempo, donde efectivamente se absolvió a un señor de un delito de agresión sexual respecto de su mujer, porque previamente esta pues, había denunciado a este señor por abusos sexuales a los hijos. Efectivamente, el Tribunal Supremo, y esto lo dice textualmente, dice que no es inhabitual que en casos de ruptura del matrimonio la experiencia judicial acredita que no son infrecuentes las denuncias por supuestos malos tratos o abusos que no responden a la realidad
y tienen como finalidad influir sobre la decisión de custodia. Yo creo que ahí está el estereotipo más claro y evidente, y es que las mujeres son mentirosas. Y eso evidentemente es lo que subyace cuando a muchos colectivos y a muchas personas que intentan negar la evidencia dicen que las denuncias de violencia de género son denuncias falsas. Pues volvemos a decir que las denuncias que se interponen por violencia de género tienen otras finalidades que no es denunciar la violencia de género. El sesgo, el estereotipo está ahí, es sin duda alguna que la mujer miente, y eso desde luego es uno de los más claros. Evidentemente, el principio de diligencia de vida impone a los estados que todos los operadores y todas las personas que intervienen efectivamente en este tipo de violencia tengan que adoptar las medidas necesarias, sin duda alguna, y reforzando incluso la investigación en este tipo de delitos, ¿vale? Bueno, han existido muchísimo, ahí hago referencia al informe de Ángela Carreño, está la referencia puesta, es un informe de la CEDAW de 18 de julio de 2014, en el caso de Ángela Carreño, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha hablado en muchísimos casos de estereotipos y de perspectiva de género. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de BC contra Rumanía, pues evidentemente tira de las orejas y dice que se ha producido una vulneración de los derechos del Convenio de Estambul porque no se dio una investigación adecuada y una respuesta judicial en la violación de una mujer que padecía incluso una enfermedad mental. ¿Ciro? Sí, se nos ha cortado un momentito. La voy a llamar por teléfono. Peregrinaje de Ángela Carreño, Tribunal Supremo de la Sala de Contencioso. Perdón. Sí, es que ha habido un momentito, Cira, que se ha cortado. Vale. Repite, vuelve un minutito para atrás, si puedes, porque es que se ha quedado congelado. Sí, no, ya estabas poniendo lo de Carreño, ya lo habías comentado, que era la siguiente. La recomendación. Fíjate. Ahora sí. Ahora perfecto. Ahora ya se te escucha bien. Perfecto. Rumanía, exactamente. Era la que decía que el caso de Ángela Carreño fue un caso. ¿Ahora se oye bien? Vale. Y sin duda alguna, después de un segundo peregrinaje, en base a ese dictamen, se dictó una sentencia por el Tribunal Supremo, por la Sala de lo Contencioso, que declara responsabilidad del Estado español por funcionamiento normal de la Administración de Justicia en base a ese dictamen de la CEDAW y condena al Estado español a 600.000 euros de responsabilidad civil. Sin duda alguna, el alto tribunal consideró que el dictamen de la CEDAW es vinculante para España, conforme a la convención que he hecho referencia a su protocolo y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. No tenemos que tener en cuenta que los estereotipos de género afectan al derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial y la judicatura no puede aplicar estándares sobre nociones preconcebidas de lo que constituye una violencia doméstica. Eso es lo que dice. Muy relevante también me supone esta sentencia del Tribunal Constitucional de la Sala Segunda, está publicada en el Boletín Oficial del Estado, es una sentencia del Tribunal Constitucional, donde en un caso de violencia de género dice que está vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva porque efectivamente no existe un deber de diligencia debida a la hora de investigar y practicar todas las diligencias necesarias para aclarar los hechos denunciados más allá de la mera declaración de las partes. Dice que es necesario no solo activar sin demoras cuando correspondan las medidas de protección, sino también desplegar una instrucción que profundice sobre los hechos denunciados con el fin de descartar toda sospecha fundada en el delito. Yo esto lo veo muy importante porque en el juzgado de violencia sobre la mujer el mayor peso de los asuntos son lo que se llama como juicios rápidos, ¿vale? Pero aquí es cierto que el Consejo ya nos ha alertado que no todas las causas que se denuncian pueden seguirse por juicios rápidos, porque a veces la complejidad y la práctica de diligencias precisamente exige que se practiquen ellas y sin duda alguna, si no se realizan esas diligencias de instrucción, en muchos casos el resultado puede ser un sobreseimiento y archivo de la causa sin que se hayan practicado todas las diligencias. Ello sin duda alguna puede suponer, pues, lógicamente, una merma y una denegación del derecho de la mujer al acceso a la justicia. El Convenio de Estambul también habla de muchísimas cosas, sobre todo habla de victimización secundaria y revictimización, que también es una dimensión muy importante a la que hacía referencia la CEDAW. Dice efectivamente que las autoridades y las partes abstendrán y garantizarán que todas las autoridades, funcionarios, agentes e instituciones se comprometan de acuerdo con el principio de diligencia debida y sobre todo evitar la victimización secundaria.
y sobre todo de este tema de revictimización o victimización secundaria se habla largo y tendido. Yo creo que todos tenemos claro que supone una violencia sin duda alguna institucional. El deber de diligencia debida ha sido recogida en una ley autonómica, la Ley Autonómica Catalana de Violencia del 2008, como consecuencia de la reforma que se produjo en el año 2021 de esta ley. Es cierto que efectivamente es una norma muy interesante en el sentido de que habla y alerta expresamente del deber de proteger a los menores, sobre todo, y la utilización del síndrome de alienación parental, algo que también recoge expresamente la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que se publicó el pasado 5 de junio y que entra en vigor algunos artículos el próximo 25 de junio, pero ya evidentemente este término y esa alerta que se hacía a los profesores de la utilización del síndrome de alienación parental se contiene, ya está en esta ley catalana. Aquí. Vale. Hemos dicho que las formas de acceder a un caso de violencia de género, intentaré ir lo más rápido posible, es a través de denuncia, centro de salud, informe de valor de la denuncia. Bueno, aquí sí yo quiero hacer referencia a determinadas circunstancias que, por ejemplo, quiero incidir, aunque sea meramente, en lo que respecta a los informes médicos. Efectivamente existe un protocolo a nivel sanitario en casos de violencia de género que tiene que ser cumplimentado por parte de los profesionales que asisten a las víctimas de violencia de género. En ocasiones es verdad que aquí uno de los mayores problemas que tenemos en casos de mujeres que sufren o están sufriendo por parte de un maltrato psicológico, en muchas ocasiones las víctimas están recibiendo un tratamiento farmacológico a través de su médico de cabecera, a veces durante muchísimos años, y en ocasiones la víctima, o en este caso la mujer, refiere únicamente problemas de pareja o problemas con su marido y no se produce ningún tipo de intervención a nivel psicológica de esa mujer, ni tampoco se da cuenta de la posible situación de violencia que pudiera encontrarse esa mujer. Yo he visto casos donde mujeres que acuden a su médico de cabecera de todos los días refieren situaciones meramente de problemática y lógicamente no se realiza ningún tipo de intervención. Sí, evidentemente son muy escasos. Yo desde luego, salvo las intervenciones de los servicios de urgencia, de asistencias médicas por lesiones que reciben las víctimas o por agresiones sexuales, que sí, lógicamente son numerosos, en los que existe una denuncia por parte de los profesionales sanitarios que asisten a esas mujeres y que efectivamente puedan intuir o entender a la vista de las circunstancias que concurren que pueda existir detrás de una situación de violencia de género. En estos casos yo prácticamente los casos que he visto han sido ínfimos. Lógicamente, la actuación de las primeras actuaciones que se realizan ante una denuncia es recoger la denuncia de la víctima. Nuestra ley de violencia de género reconoce el derecho a la asistencia letrada, incluso antes de denunciar, y ese derecho es una asistencia jurídica de carácter gratuito. Se deriva no solamente de la interposición de la denuncia, sino de todos los procedimientos que posteriormente deriven de esa situación de violencia de género, como las sentencias de divorcio, separación, medidas paterno-filiales respecto de los menores, liquidación del régimen económico matrimonial, es decir, todas las cuestiones o todos los procedimientos judiciales que derivan de esa situación de violencia de género tienen derecho al reconocido a la asistencia jurídica también gratuita y también el procurador también gratuito. Se intenta realizar todas las medidas de aseguramiento de los menores, se traslada a la perjudicada al centro de salud si lo precisa y se realiza un aseguramiento de la integridad de la víctima hasta que pase al juzgado, en la mayoría de las ocasiones mediante la detención del presunto autor hasta que pase a disposición judicial. Si el asunto es iniciado por atestado de terceras personas o por un atestado policial como consecuencia de la intervención llevada a cabo en vía pública, pues se realiza la búsqueda de la mujer y se realiza pues, las anteriores diligencias que he hecho referencia. Si es por un parte médico, pues se remite ese parte médico al juzgado y si tiene cierta gravedad, normalmente se da cuenta efectivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, salvo que estemos en casos de agresiones sexuales, que se activan los correspondientes protocolos de agresión sexual y se activa todo lo demás. Lo siguiente es la citación de la víctima por el juzgado si la causa ya está judicializada. Una vez que la víctima accede al juzgado, bueno, pues se realiza la declaración de la víctima con asistencia letrada en todo momento. Es importante poner de manifiesto que el Consejo General del Poder Judicial recientemente ha impartido o ha establecido una guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género y también establece normas en el caso de menores. Se intenta asegurar la falta de contacto con el agresor. La ley del Estatuto Jurídico de la Víctima, en 2015, establece también normas, no solamente para las víctimas de violencia de género, sino también cualquier tipo de víctima, para garantizar que no se produzca ningún tipo de contacto, ni siquiera en sede judicial, entre la agresora y la presunta víctima. Se procede al reconocimiento forense de la víctima, se declaran los testigos, se realizan las exploraciones de los menores,
se produce la declaración del investigado y se resuelve la orden de protección. Es muy importante tener en cuenta que la Ley de Protección de la Infancia, a la que he hecho referencia, que se publicó el pasado 5 de junio en el Boletín Oficial del Estado, establece expresamente una reforma de lo que respecta a la orden de protección y establece como regla general que en la orden de protección el juez tendrá que pronunciarse, viene a establecer con carácter obligatorio sobre la suspensión del régimen de visitas en los casos de violencia de género. Estas normas ya estaban previstas por la Ley Orgánica 1/2004, la posibilidad de suspender a un presunto agresor de víctima de violencia de género el régimen de visitas o cualquier tipo de comunicación con los hijos y con las hijas, pero ahora se establece con carácter obligatorio y solamente cuando el juez lo considere atendiendo el superinterés del menor, establecer un régimen de comunicación con los hijos y con las hijas en esa situación de violencia de género, si efectivamente se producen las condiciones que expresamente prevé la ley. Y se realiza una orden de protección. Las medidas cautelares, bueno, pues nuestra ley orgánica establece una serie de medidas, ayudas económicas, sociales y existenciales. He dicho que tiene derecho a la asistencia letrada desde el primer contacto policial, acompañamiento a la mujer, a los hijos, los centros de mujer a las 24 horas. Como consecuencia de la pandemia se dio la noticia del gran número y el incremento de llamadas al 016 que se habían producido, o asistencia a centros especializados, centros de acogida, en su caso. ¿Cuál es la problemática que yo he visto en la condición de ser mujer como consecuencia del acceso a las situaciones de violencia de género? En primer lugar, en la publicidad de la situación. Yo he visto que muchísimas mujeres se sienten absolutamente preocupadas precisamente por lo que supone la llegada de la policía en el domicilio, se pone en conocimiento del entorno familiar, del entorno social, y eso efectivamente les produce un determinado temor, incluso a veces una angustia cuando dan o no quieren dar datos de posibles testigos que han visto esa situación de violencia y que ellas, por el propio temor de esos testigos que ya les han manifestado que no quieren saber nada de este asunto, pues ni siquiera se atreven en ocasiones a citarlos como testigo en los juzgados y bueno, a veces con el riesgo que eso supone para ellas, porque en algunas ocasiones si no hay más pruebas, pues a veces puede recaer una sentencia absolutoria o archivarse el asunto, con lo cual es muy importante hacer esa labor de concienciación social por parte de todos los vecinos y personas de su entorno que saben de esta situación de violencia de género. Es muy importante evitar que la víctima tenga que declarar continuamente. La ley del Estatuto Jurídico de la Víctima habla también de ello y hay que evitar esa victimización secundaria o esa revictimización cuando tiene que declarar, cuando la policía acude al domicilio y lo cuenta, luego se lo tiene que contar a su abogado, luego en el cuartel o en el puesto de la Guardia Civil o en la comisaría, luego en el centro de salud, luego en el forense, luego otra vez en el juicio. En fin, esto sin duda alguna supone una revictimización y esto es una forma de maltrato institucional a las víctimas del procedimiento judicial. Otra de las problemáticas que tienen las mujeres es desconocimiento del proceso. Es cierto que la Ley de Estatuto Jurídico de la Víctima para todo tipo de víctimas y no solo para las de violencia de género habla del derecho de información de la víctima en todas las fases del procedimiento. Sin embargo, ahí sí se echa en falta ese conocimiento porque en ocasiones o bien la propia asistencia letrada que se les da desde un primer momento, sí existe esa primera intervención, pero luego pues quedan un poco desprotegidas cuando se acaba ese juicio rápido y bueno, pues lógicamente les falta ese tipo de información sobre qué va a pasar a lo largo del procedimiento. Sí es importante que en todo momento las víctimas, no solamente por parte de los profesionales, en este caso abogados y abogadas, sino también por parte de los jueces y las juezas, que atienden a esas mujeres víctimas de violencia de género, les informen de los efectos que tiene la interposición de una denuncia, la consecuencia de si se dicta una orden de protección, qué va a pasar, porque ellas lógicamente llegan en la mayoría de las ocasiones en un estado de afectación emocional y de shock muy considerable y necesitan saber qué va a pasar con ellas, qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con la vivienda. A veces preguntan por cuestiones que no tienen importancia y qué va a pasar con este objeto, pero en realidad es por la propia situación que están viviendo. Ojo que los menores a partir del año 2015, que se reformó nuestra ley orgánica, son considerados víctimas de violencia de género. Es muy importante que tengan y que sepan cuáles son las consecuencias de una solicitud de orden de protección, qué consecuencia tiene, sobre todo cuando hay menores y hay que resolver medidas respecto a los menores. La ley del Estatuto Jurídico de la Víctima del 2015 reguló y también posteriormente en un reglamento de desarrollo lo que son las oficinas de atención a las víctimas, ¿vale? Que se encuentran reguladas en los artículos 27 y siguientes de la ley del Estatuto Jurídico de la Víctima y en el reglamento. Lógicamente
No todas las oficinas de asistencia a las víctimas están dotadas con medios personales y materiales por igual en todas las partes del territorio, hecho que produce una problemática para las víctimas de violencia de género. Cuando se dicta una orden de protección, las mujeres efectivamente, según el nivel de riesgo, tienen un seguimiento, puede ser no apreciado, bajo, medio, alto o extremo, y en función de esa valoración de riesgo, pues así se realiza el seguimiento. Lógicamente, son muchas las víctimas de violencia de género y no tantos los profesionales, en este caso los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que llevan a cabo el seguimiento de esas medidas. Eso sin duda alguna también es una problemática. Falta de atención de directa a las víctimas, los centros en ocasiones están saturados, los puntos de encuentros están saturados. Sobre todo hago referencia a que es muy importante estos puntos de encuentro familiar, que en muchas ocasiones son recursos que están sobresaturados de trabajo. No hay juzgados especializados, no hay, puntos de encuentros especializados en materia de violencia de género, y a veces se plantea el problema de que ocurre con esas víctimas que tienen que trasladarse a los puntos de encuentro y carecen de medios económicos. Igualmente ocurre con muchas víctimas que no tienen recursos económicos para trasladarse al juzgado, y esto ocurre sobre todo en poblaciones rurales. Lógicamente, ¿cuál es la problemática que tenemos a nivel judicial? Pues lógicamente los asuntos de violencia de género requieren tiempo, dedicación e inmediatez. Los letrados muchas veces que actúan en juzgados de violencia son también los que están en juzgados de guardia. Eso produce retrasos, pérdida de calidad en la atención de la víctima, saturación a veces del letrado que está con 3 cosas a la vez. Es muy importante que existan juzgados exclusivos, ya lo he dicho anteriormente Inma, yo soy la única titular del juzgado exclusivo en toda Castilla-La Mancha. Los demás son juzgados que además de otras competencias llevan materia de violencia de género, y sobre todo es muy importante incidir en la formación obligatoria para funcionarios, forenses, fiscales, jueces y la policía. Sobre todo la problemática de la educación. Creo que todos los que estamos aquí incidimos en la necesidad de educar en igualdad, en evitar y erradicar y eliminar los estereotipos y roles en la sociedad, y sobre todo los que se contienen en resoluciones judiciales, y evitar de esta manera la repetición de conductas aprendidas. Pues posibles, pues las soluciones, como siempre, pues lógicamente contar con una asistencia letrada, especializada, inmediata, obligatoria, que garantice los derechos de las víctimas, oír y escuchar a los menores en las condiciones adecuadas, que la víctima tenga en todo caso conocimiento de qué recursos que disponen, qué programas de intervención para ella o para sus hijos en casos de violencia de género, y que se sientan sobre todo acompañadas, ¿vale? Sin duda alguna incidir en la formación obligatoria del personal de justicia y sobre todo los recursos económicos y materiales. Pues, por ejemplo, en Castilla-La Mancha no contamos con ninguna cámara GESEL. En otras partes, en otros partidos judiciales, hay cámara GESEL precisamente para hacer esas pruebas preconstituidas en el caso de menores que ya efectivamente están contempladas en la ley de protección o la ley contra la violencia contra la infancia y contra la adolescencia. Lógicamente, bueno, pues como soluciones, pues incentivar económicamente a los funcionarios y jueces, porque es un trabajo que tiene una carga emocional muy importante, muy pesada, y a veces produce cierta saturación, con lo cual, bueno, pues yo siempre digo que en este sentido hay que ver, y sobre todo aumento de efectivos policiales, médicos o asistenciales. Lógicamente, la creación de juzgados exclusivos, como he dicho, sobre todo precisamente para evitar la saturación que sufren los menores. Y bueno, en principio, espero que no me haya excedido muchísimo el tiempo. Muchísimas gracias por la intervención. Lamento profundamente los cortes que ha habido en Internet, y espero, bueno, que haya quedado la ponencia medianamente decente. Muchísimas gracias.